En el uso de la palabra, ¿qué problema tiene, diputado? ¿Por qué no la quiere aplaudir? Apláudala. También aplauda la participación de los jóvenes en política, diputado González. Diputado García, en el uso de la palabra, diputado de Marchi, si puede empezar a trabajar un poquito en el día de hoy, que hasta acá nada. Diputado García, en el uso de la palabra. Hola. Gracias, presidente. Espero que se siente el vicepresidente de Marchi, si parece. Sigo. Mire, presidente, la verdad es que, como lo señalaba mi amiga la diputada Polledo, hemos discutido muchísimo este tema y en eso hubo un amplio acuerdo en cuanto al alcance del debate y lo extensivo que se hizo, porque todos entendíamos que era absolutamente necesario disipar un montón de dudas y que en definitiva permitiera formar una convicción en cada uno de los diputados que integramos esas 4 comisiones que funcionaron de forma conjunta. Creo que en su totalidad son más de 100 diputados los que participamos de esas reuniones, que fueron 4, que superaron casi todas las 4 horas. O sea que debate nos faltó y escuchar a todos los sectores involucrados tampoco faltó, por suerte. Ahora, como lo señalaba la diputada preopinante, llama la atención que después de todo ese largo debate, de escuchar a los sectores azucareros, lecheros, productores de cítricos, a los sectores industriales, a los sectores, dado que alcanza las bebidas no alcohólicas, a los sectores de esas bebidas, que no se haya logrado modificar un ápice, que no se haya podido modificar un punto y una coma de la media sanción que nos viene hoy del Senado. Y estoy absolutamente seguro que coincidimos todos en la cuestión de fondo. Pero tengo para mí que estamos soslayando cuestiones obvias que se derivan de la eventual sanción del proyecto de ley en trámite. Me llamó la atención en ese sentido que las primeras 3 diputadas preopinantes hicieran especial, las diputadas que propician el proyecto, hicieran especial hincapié en señalar que esto no afecta a la industria, que de ninguna forma, es más, que de alguna forma esto serviría por la trazabilidad y eventualmente para Europa. Mire, yo quiero decirle que el etiquetado concebido en términos octogonales en Europa no lo aceptarían. Y no lo aceptarían por engañoso, justamente por eso. ¿Cuál es el contexto que algunos se niegan a ver y que me parece que en el que debemos detenernos? Mire, se excluye inclusive en el esquema que se propicia de etiquetado frontal, en el octógono, alimentos que las propias guías alimentarias para la República Argentina propician. Se incluye así frutas, verduras, semillas, leches. No se intentó modificar nada de eso. Y eso que los sectores lo plantearon oportunamente. Y eso que muchos de los colegas plantearon que se iban a tener en cuenta cada una de las propuestas que ellos fueron realizando. Bueno, eso fue imposible. No se tuvo en cuenta otro de los planteos que tiene que ver cómo se coordina la implementación de esta norma en el ámbito del Mercosur. Aún cuando propios funcionarios de ese entonces del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaban la necesidad de hacerlo. Tengo presente en ese sentido al funcionario Neme, en ese momento en un área del Ministerio de Relaciones Exteriores y hoy en la jefatura de gabinete. Tampoco. No se pensó en términos de gradualidad para el sector para que eventualmente pudiera realizar esas modificaciones. Se citan otros casos. Yo quiero plantearles que Brasil propicia un plazo de 3 años y Uruguay de 24 meses. En fin, se oyó a todo el mundo, pero la verdad es que no se escuchó a nadie. No se escuchó absolutamente a nadie porque no se receptó absolutamente nada. La invitación al debate fue sincera. La invitación a escucharla fue sincera.
los resultados fueron nulos, aun cuando por lo bajo muchos colegas de provincias productoras nos daban la razón. La invitación fue sincera, el debate fue sincero, los resultados fueron nulos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el sector que todo el mundo quiere tapar y poner debajo de la alfombra? Mire, estamos hablando de un sector industrial con presencia en todas las provincias del territorio nacional. Repito, en todas. La producción se desarrolla en casi 15.000 establecimientos productivos, de los cuales el 97% son pymes. Yo quiero hacer hincapié en esto porque el sector pyme suele ser levantado por todos, absolutamente todos, como un sector a respaldar. Bueno, en este caso el 97% del sector involucrado son pymes con menos de 50 empleados. Este sector, hoy soslayado, representa el 29% del valor agregado que genera la industria manufacturera, toda la industria, un 32% de los puestos de trabajos industriales formales, brindando empleo formal a 375.000 personas en forma directa y 1.200.000 personas en forma indirecta. Ese es el sector del que estamos hablando. Ese es el sector importante que supera los 25.000 millones promedio en los últimos 5 años. 25.000 millones de dólares. Estas ventas al exterior se destinan a más de 180 mercados, con una amplia y variada oferta de productos que contribuyen a la inserción internacional. Mire, un dato tampoco a dejar de tener en cuenta. De esos 25.000 millones, 23.000 millones son superávit. Solo el 6% de sus ventas es con productos importados. Escuchamos a todos, también en el sector industrial. Nada, ni un solo cambio. Ojo, y quiero dejar en claro la buena fe con la que se manejan la gran mayoría que propician este proyecto de ley. Todos compartimos la preocupación para lograr una alimentación saludable y que evite consecuencias a la salud, consecuencias dañinas para la salud. Pero tiendo más a pensar en aquellos que todavía son los que pueden seleccionar el alimento, que pueden elegirlo. Diría que con los números que afrontamos hoy en este país, dentro de poco, si esto sigue así, van a ser una minoría. La reciente implementación del etiquetado, que hoy se propicia, yo lamento disentir con lo que planteaba una colega en términos de evidencias, pero no encontré ninguna evidencia empírica, documentada, que no fuera la de los propios sectores que hoy, en Chile, por ejemplo, que hoy se implementaron el sistema. Lamento decirlo, pero le pediré esa información, pero no encontré ningún Ministerio de Salud, ningún área específica que contara la fecha con estadística concreta, con informes concretos. Mire, lo que sí yo no quiero soslayar es el contexto político en el que se da este proyecto y que a mi criterio tiene que ver con una confrontación al sector de productor de alimentos y que para mí también forma parte de una agenda ajena a la buena fe de la mayoría de los diputados que propician el proyecto. Yo lamento ser reiterativo, esto ya lo mencioné en su momento cuando lo discutimos a la hora de firmar los dictámenes, pero a mí me llamó la atención una noticia, una publicación que me acercó una ávida lectora, amiga diputada, para que yo tuviera elementos para sopesar también, y que se publicó en el Cohete a la Luna en febrero de este año. Ahí se tratan una serie de tópicos, se habla el título me encantó, puño de acero y guante de seda. Y ahí toca una serie de tópicos, el avance de los precios, la tarifa de los servicios públicos, la negociación con el Fondo Monetario, el ritmo de la evaluación de la moneda, en fin. Y hay otro tópico, precios y salarios.
Aparecen una serie de respuestas, obviamente guiada por la lógica y la ideología de quien lo escribe, pero haciendo hincapié en la necesidad de resolver el tema de los precios. Para ejercer un control más efectivo de los precios, se acordó que se agregarán 200 inspectores, decía. No obstante, en los mercados con altísimo grado de concentración, el diálogo cara a cara con los principales actores también tiene un papel decisivo. El desafío es realizarlo dentro del marco institucional. Yo, a esta altura del siglo XXI, celebro ese desafío, que se tenga en cuenta que se haga dentro del marco institucional. Pero a la hora de querer encontrar respuestas, el mismo autor señala que el oficialismo no esperará en forma pasiva la buena voluntad de los formadores de precios y tiene 3 proyectos para usar en el inevitable tira y afloja que se avecina. Ley de envases, que en definitiva tendrían que pagar las empresas el tratamiento de los envases, defensa de la competencia, que ya fue sancionado, si no me falla la memoria, por el Senado, y etiquetado frontal. La idea, sigue el artículo, es que el Estado tenga los mejores instrumentos de cara a los formadores de precios. Mire, por eso hablo de la buena fe, pero permítame en este caso no ser ingenuo. Creo que esto es parte de una discusión mayor que involucra otra pelea y que no ha permitido modificar absolutamente nada, aun cuando escuchamos a todos los sectores, aun cuando los invitamos a hacerlo. Y el contexto macro también, me parece que no lo podemos soslayar. Esta situación ideal de pararse frente a la góndola y observar el octógono negro y a ver qué es lo que dice. Mire, yo lo recuerdo que estamos próximos al 50% de la pobreza en el país, con una indigencia que supera el 10%, con una desocupación real del 28,5%, una inflación que va a superar el 50%, deudas en el seno de las familias del 73% de familias con deudas a la fecha de hoy, cierre de pymes, venimos del año de la pandemia. En todo este contexto, se propicia avanzar, reitero, sin ningún tipo de modificación en contra de un sector central de nuestra economía con esta ley. Ley que, como obviamente usted entenderá, presidente, no voy a acompañar y por eso oportunamente propuse su rechazo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado García.